Bueno, la plática ahora va a ser esta plática sobre empatía y evolución, de la que también les solicité que la pudiéramos dar. Esta es una reflexión sobre lo que la teoría de la evolución podría decir sobre esta noción que se ha manejado mucho en Latinoamérica, para que se vea que en Latinoamérica se piensa, y esta noción es la noción de buen vivir. Bueno, Darwin, que es lo tratamos brevemente en la última plática, Darwin hizo un enfoque sobre los animales sociales, tratando de ver qué compartíamos nosotros los humanos con otros animales. Y lo que más notó fue que compartíamos patrones en términos del modo en que expresábamos nuestras emociones. El fundamento del pensamiento de Darwin, también lo dijimos en la última vez que hablamos, es que por limitaciones metodológicas él solo podía tratar las interacciones que se daban en términos de competencia, aunque tenía muy claro que era tan importante como la competencia, la cooperación. Y aquí hay algo obvio: si estamos hablando de vida social, queda claro que en la vida social la cooperación es fundamental. Sin embargo, Darwin trató de explicar muchas veces a la cooperación en términos de competencia. Por ejemplo, cuando veía el caso de las abejas y cómo éstas, para poder hacer sobrevivir a la colmena, tenían un comportamiento altruista. ¿Qué quería decir? Que una abeja, para proteger a la colmena, a veces daba su propia vida, lo cual quería decir que la muerte de la abeja ayudaba a la supervivencia del grupo. Eso parecía ir en contra de la teoría de la selección natural, porque ¿cómo era posible que alguien que tiene un comportamiento que lo lleve a la muerte pueda mantener dentro de la serie de generaciones de la vida ese mismo comportamiento? Bueno, Darwin descubre que eso sucede porque las abejas, todas ellas son hermanas, y a la hora de que una de esas hermanas da la vida por las otras, resulta que el grupo es el que se ve beneficiado, no el individuo, pero sí el grupo. La explicación es una explicación fundamentalmente adaptacionista, ligada a la competencia. Bueno, ¿quién va a dar pasos más allá de lo dicho por Darwin? Siguiendo la línea que el propio Darwin estableció en el capítulo 3 del origen de las especies, decir que la vida no nada más se liga a la competencia, sino también a la cooperación, Kropotkin va a enfocar el problema de la cooperación en los seres vivientes y escribe el libro La ayuda mutua. Kropotkin descubre que la mayor parte de seres vivientes pueden sobrevivir no tanto por la competencia como por la cooperación. Y la prueba la da usando el caso de un grupo de seres vivos que existen en uno de los ecosistemas más diversos que hay en toda la Tierra, la taiga. Para que ustedes se den una idea, la taiga es un lugar donde hay tanta diversidad biológica como existe en el Amazonas. De hecho, una de las cosas que dice Kropotkin es que quizás el enfoque darwiniano tenía la limitación de inclinarse mucho hacia la competencia, porque el tipo de estudios que hizo Darwin y sus seguidores se habían hecho sobre todo en los trópicos. Pero daba la casualidad de que Kropotkin, como naturalista, trabajaba en zonas próximas a Siberia, en donde las estaciones del año son muy marcadas y donde la supervivencia depende más de la cooperación que de la competencia. Ese es el caso de la taiga. La taiga son enormes bosques en donde no nada más se ve gran diversidad de plantas, sino también gran diversidad de animales. ¿Y cómo es que sobreviven en las épocas rigurosas del invierno? Bueno, nada más para que se den una idea de los extremos que hay en la taiga. En primavera la temperatura alcanza grados cercanos a los 40 grados centígrados sobre cero, y en el invierno a los 40 bajo cero. ¿Cómo se puede sobrevivir en esos extremos? En el caso del bosque, porque las raíces de los árboles forman una comunidad estrecha en la que todos están cooperando.
Gracias a esa cooperación se mantiene la vida durante los periodos invernales. Kropotkin estudia entonces a la ayuda mutua y da un paso para poder hablar de lo que sería esta fundamentación de la vida como algo ligado, no a la competencia, sino a la cooperación. En esa línea, a principios del siglo pasado, un alemán, Jacob von Nexkel, enfoca otro problema de la teoría darwiniana. Si Darwin habla de los intercambios entre los organismos, el problema es que a pesar de que esté hablando de intercambios, nunca dice cómo es que son posibles esos intercambios. Si hay depredadores y los depredadores tienen garras y dientes que están perfectamente adaptados para comer y rasgar aquello de lo que se alimentan, ¿por qué es que se dan esas peculiaridades estructurales tan bien coordinadas, como si fueran los engranes de una máquina? Von Nexkel se da cuenta de que lo que tiene que enfocar es el problema de la mismísima posibilidad de la interacción. Para que tú puedas interactuar, te tienes que dar cuenta de aquello con lo que vas a interactuar. De tal modo que el enfoque de Von Nexkel se va a proponer dar una explicación de cómo es que los seres vivos se dan cuenta de aquello que les rodea. Esto lo hacen a través de sus órganos sensoriales, pero los órganos sensoriales no nada más los tenemos los organismos complejos como ustedes o como yo, también lo tienen las bacterias. Y Von Nexkel se da cuenta que el fundamento general de cualquier ser vivo en su interacción con el entorno es que el ser vivo puede generar dentro de sí una copia de aquello con lo que va a interactuar. Esa copia es un código simbólico al que Von Nexkel le llama el mundo interior, que se corresponde en una relación uno a uno con lo que él llama el mundo exterior. La puerta de interacción entre el mundo exterior y el mundo interior son los elementos sensoriales que se dan en todos los seres vivientes. Esto es muy interesante porque así es como podría llegarse a dar la primera manera de intentar explicar el fenómeno de la cooperación. Para que haya cooperación te tienes que dar cuenta del otro con el que vas a cooperar. Pero además, lo que te impulsa a que cooperes con el otro es que encuentras cierta empatía con ese con el que quieres cooperar. Entonces, el problema clave que aquí se va a tener que enfocar es el problema de la empatía. Los trabajos de Von Nexkel van a dar lugar a muchísimas discusiones, no nada más en el ámbito biológico, sino sobre todo en el ámbito de la filosofía. Y una cosa que nos llama mucho la atención y que podría estar relacionado con el tema de la anterior plática, es que los trabajos de Von Nexkel, por estar en una línea que no era estrictamente la de la competencia, fueron olvidados por los biólogos, a tal grado que en la actualidad pocos biólogos conocen quién fue Jacob von Nexkel. En cambio, en el ámbito filosófico, los trabajos de Von Nexkel ahora en nuestros días se conocen ampliamente. Y en el siglo XX, cuando a principios del siglo XX escribió sus textos Von Nexkel, uno de los lugares donde prendió más la intelectualidad de sus obras fue entre los filósofos fenomenólogos como Edith Stein o como el mismo Martin Heidegger. Edith Stein y Heidegger estudian a Von Nexkel, pero Heidegger se desvía del enfoque intelectual de Von Nexkel y bueno, no hablaremos de él precisamente porque toma matices más ideológicos lo que él dice y nos enfocaremos mejor en Edith Stein. Edith Stein hace su tesis doctoral sobre el tema de la empatía. Y para Edith Stein la empatía es el fundamento de la vida social humana. ¿Qué es la empatía? La empatía es que tú puedas ver a alguien que no eres tú como si fueras tú. Pero Edith Stein se pregunta, ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede suceder
que te des cuenta de alguien que no eres tú y que lo puedas interpretar como parecido a ti. Von Exel sale a ayuda de Stein diciendo que aquel ser con el que vas a tener empatía es un elemento del mundo, un elemento que existe dentro de tu mundo, pero que está allá afuera. Ese elemento es un otro, es alguien que no eres tú, pero que reconoces como si fueras tú. Stein reflexiona que para que eso pase, lo primero que tienes que tener en la mente es la noción de yo. ¿Cómo aparece el yo? Stein se da cuenta que el yo aparece en el mundo interior de nuestra cabeza hasta que por primera vez tenemos en la mente un elemento llamado yo. ¿Cómo lo podríamos detectar de algún modo empírico? Stein dice que cuando por primera vez nos soñamos a nosotros mismos en un sueño, cuando nos vemos, es cuando por fin ya se formó el yo. A partir de ahí, Stein dice que sucede en nuestra mente una transformación de interpretación. Al vernos a nosotros como un elemento del mundo que nos recuerda a otros que tienen peculiaridades similares, surge necesariamente la intención de aproximarse a ese otro que es como tú. Allí es cuando nace la empatía. Esto que les estoy diciendo va a dar lugar a muchas discusiones en la primera mitad del siglo XX, tanto en el ámbito filosófico como en el ámbito biológico. Y dado que uno de los elementos de la empatía es la ayuda mutua, no nos debe extrañar que ya en el siglo XX, en lo que era la Unión Soviética, los seguidores de Kropotkin estudiaran el fenómeno de la empatía, pero a nivel de la biología general. Uno de estos seguidores de Kropotkin fue Konstantin Sergeyevich Merezhkovsky. Merezhkovsky se da cuenta que entre los seres vivos más simples, como los animales y plantas unicelulares, existen muchas relaciones simbióticas. ¿Qué quiere decir esto? Son relaciones en las que los organismos están viviendo no en competencia, sino en un ámbito de ayuda mutua. Pero lo más interesante que dice Merezhkovsky es que a la hora de observar células complejas como las que tenemos en nuestro cuerpo, los que somos organismos complejos, cuando ves las células de nuestro cuerpo, las células del cuerpo de un árbol, las células del cuerpo de un animal, te das cuenta que en su interior hay otras estructuras que te recuerdan a otras células. Merezhkovsky da la hipótesis de que quizás las células de nuestro cuerpo pudieran estar en simbiosis con otras células al interior. Muchos años después, Lynn Margulis, una extraordinaria bióloga evolutiva que recién murió hace unos pocos años, Lynn Margulis desarrolló una teoría que no es más que la línea del pensamiento que aquí les he estado mencionando, la de la cooperación. Lynn Margulis hace la teoría de la endosimbiosis. ¿Qué quiere decir eso? La teoría de la endosimbiosis es una teoría que sostiene que las células de nuestro cuerpo y las células de la mayor parte de organismos complejos, como los árboles o las plantas que alcanzamos a ver por todos lados, están constituidas por simbiontes. Es decir, nuestras células no son seres individuales, son seres que dentro de sí tienen otras células. Por ejemplo, las estructuras responsables de la respiración dentro de cada una de nuestras células, esas estructuras se llaman mitocondrias, son antiguas bacterias que se incorporaron en una simbiosis evolutiva que se dio hace miles de millones de años a una célula mayor para poder sobrevivir ante condiciones cambiantes en el medio. ¿Cuáles eran esas condiciones cambiantes? En la Tierra acababa de existir una gran transformación en la atmósfera que dio lugar a una atmósfera llena de oxígeno, plagada de oxígeno. Por 2.000 millones de años no había existido oxígeno libre
y ahora existía oxígeno libre, y ese oxígeno libre era muy reactivo con las sustancias orgánicas y se convertía en un verdadero veneno. ¿Cómo sobrevivir ante esas circunstancias tan novedosas y terribles? Pues a través de una cooperación, una ayuda mutua. Eso es lo que vemos en nuestras células, en el interior de las células de nuestro cuerpo. En el interior de las células de nuestro cuerpo no están individuos separados, están individuos dentro de los que hay otros individuos que cooperan. Ese es el gran aporte del pensamiento de Kropotkin a la biología moderna y aún a la filosofía. ¿Qué es lo que podría pasar después? ¿A dónde van a llevar los trabajos de Jacob von Exkel? Bueno, al ámbito ya específicamente del comportamiento entre los seres vivientes. Ese es el ámbito de la etología. La etología es una ciencia que se va desarrollando a partir de la mitad del siglo pasado. Uno de los principales etólogos que desarrolla las ideas de Jacob von Exkel es Konrad Lorenz. Una de las preguntas hechas por von Exkel que desarrolla Konrad Lorenz es cómo un organismo se da cuenta de aquel que es parte de su propia especie. Hay videos que pueden ver ustedes en la red en donde son videos de los años 30 en donde Konrad Lorenz asiste al nacimiento de unos patitos y cuando el patito ve por primera vez la cara de alguien es la cara de Konrad Lorenz. Y entonces, ¿qué pasa con el patito? El patito reconoce como si fuera un pato a Konrad Lorenz. Es decir, a partir de ese momento hay un fenómeno que los etólogos le llaman improntación, y la improntación va a ser que tú reconozcas como miembro de tu especie al primer ser que ves. Si se dan cuenta en esto, hay un elemento de empatía. Es decir, tienes que ver como elemento del mundo a alguien que no eres tú, pero a ese alguien que no eres tú lo reconoces como si fueras tú. Esto es el fundamento de la vida social. La vida social, entonces los biólogos ahora van a poder tratar de abordarla. Antes la vida social solamente se abordaba desde el ámbito de la ciencia, ya fuera por antropólogos, ya fuera por sociólogos. Pues ahora los biólogos podían estudiar la vida social, algo que se había dejado olvidado desde la época de Darwin. Uno de los primeros en escribir un libro específicamente para hablar de las sociedades animales fue Edward Wilson, pero él por desgracia siguió la línea de estudio darwiniano ligada a la competencia y entró en un callejón sin salida. Pero eso no implica que no hiciera una gran aportación al análisis de la sociobiología, es decir, de la vida social de los organismos que no somos nosotros, y aparte de nosotros mismos, como si fuéramos, como animales que somos, mejor dicho. ¿Qué es lo que estudió en buena medida Edward Wilson? ¿Cuáles son las señales sociales con las que se logra la interacción en varios grupos orgánicos, por ejemplo, entre los mamíferos? El problema de Wilson, tengo que insistirlo, es la interpretación, que siempre es una interpretación ligada a la competencia. Por ejemplo, Wilson se da cuenta que entre los animales sociales mamíferos es muy común dar ciertas señales corporales que son interpretadas por Wilson como señales de dominancia o de sumisión. Cualquiera de nosotros las ha visto. Por ejemplo, cuando tenemos un perro, un perrito que tiene cariño por nosotros, cuando lo vemos, luego se voltea boca arriba y nos muestra la panza. Lo mismo pasa con un gato. ¿Qué nos está mostrando? La parte más débil del cuerpo. Eso es interpretado por Wilson y por la mayor parte de etólogos tradicionales como un comportamiento sumiso. Cuando uno le toca la panza y se la acaricia, está tocando amistosamente la zona más débil del cuerpo, pero esto es tomado como un ejemplo de dominancia. Bueno, hay otra manera de interpretarlo. Cualquiera de ustedes que tenga una mascota, cuando le agarra la panza a su perrito o a su gatito, no le está mostrando dominancia, le está mostrando cariño. Esa sería la alternativa. La alternativa sería
entender muchos de los signos estudiados por los etólogos en términos de enlace empático. La empatía, que es la preocupación por el otro, también podría entenderse como amor, así de simple. Podrían ser signos amorosos. Entonces, el estudio de la etología y de la sociobiología podría llevar a caminos muy interesantes si abandonara esta especie como de camisa de fuerza de la explicación competitiva. La explicación competitiva no se sostiene en el ámbito de la evolución porque no solo la competencia explica los cambios. Bueno, pues sin que se salgan de esta especie de camisa de fuerza de la que les hablo, en el ámbito de la etología, es decir, del comportamiento, pero específicamente humano, hubo muchos que trataron de seguir la técnica tradicional de la etología al estilo de Konrad Lorenz. Algunos de estos etólogos fueron Jane Goodall, que estudió a los chimpancés, Nico Tinbergen, que también estudia a mamíferos, a chimpancés, pero incluso a distintas comunidades humanas. Y por último, no porque sean los únicos, pero para esta plática es el último que mencionaré, está Desmond Morris, un zoólogo que se enfoca a estudiar al hombre como si fuera cualquier otro animal social. Los trabajos de Goodall, de Tinbergen y de Desmond Morris nos llevan a descubrir que el comportamiento social, particularmente el comportamiento de empatía, es frecuente entre antropoides, pero la explicación tradicional de la competencia, como ya les dije, trata de explicar todos los signos que están constatando los etólogos en términos de ejercicio de poder. Uno de los primeros en salirse de ese enfoque tan limitado es un etólogo que se llama Frans de Waal. Frans de Waal estudia al caso de los antropoides y nos dice varias cosas interesantes. La primera es cómo dentro de todos los antropoides hay grupos que son extraordinariamente parecidos a nosotros. Esos grupos son los chimpancés. Son tan parecidos que a nivel de nuestra estructura genética diferimos en menos del 5%. Para que tengan una idea más o menos de qué quiere decir esto, si ustedes ponen a un lobo y a un perro, la cantidad de diferencia genética que hay entre ambos es de poco más del 5%. Y si ven a un pastor alemán y a un lobo, van a ver que son casi iguales, indistinguibles. Bueno, pues entre ellos hay más distancia que entre nosotros y un chimpancé. O sea que los chimpancés son un buen ejemplo de animales que son prácticamente como nosotros, en los que podríamos estudiar el comportamiento desde el punto de vista evolutivo. Bueno, lo primero que nos llama la atención es que una característica de la que siempre hablamos como peculiar del hombre es que andamos en dos patas, el bipedalismo. Andamos en dos patas y muchas de las explicaciones es que por andar con dos patas tenemos las manos libres para hacer cosas y eso puede haber llevado, entre otras cosas, a el desarrollo de nuestro intelecto. Bueno, el estudio paleontológico muestra que los ancestros comunes, tanto de chimpancés como de humanos, tenían postura bípeda. De tal modo que nosotros somos bípedos porque nuestros ancestros más antiguos lo fueron. Y los chimpancés no son bípedos porque por algún motivo perdieron esa característica. Pero los etólogos se dan cuenta que no la perdieron del todo. Existen dos especies de chimpancé. El chimpancé típico que se ve o se veía en los zoológicos y el otro chimpancé que era más chaparrito, que se llamaba chimpancé enano y que se conoce como bonobo. En los dos chimpancés, Frans de Waal descubre que hay diferentes estructuras sociales. El chimpancé mayor es un organismo que se estructura en forma de sociedades jerárquicas, en donde hay machos alfa, que son superiores,
y machos que van bajando en la jerarquía. En el otro chimpancé, en el bonobo, todos son iguales, no hay jerarquías. ¿Cuál es el pegamento social en los dos casos? Frans de Waal se da cuenta que en los dos casos, aunque en una sociedad haya jerarquía y en la otra no, el pegamento social es la empatía, es decir, la preocupación por el otro. Comencemos por el caso de los chimpancés que son jerárquicos. Los chimpancés jerárquicos, en donde hay un macho alfa, siempre van a interpretar la jerarquía como un signo de solidaridad con el grupo. Por poner un ejemplo, un chimpancé alfa, un macho alfa, solamente mantiene su posición de alfa porque trata de cuidar a todos los demás. Frans de Waal menciona numerosos ejemplos en donde esto se constata. Un macho alfa puede ver que varios machos de alta jerarquía están abusando de un macho de baja jerarquía. ¿Cuál es el modo en que resuelve el problema? Bueno, lo resuelve de una manera muy simple. Cuando una de las hembras del grupo entra en celo, muy particularmente si esa hembra es de jerarquía alta, el macho alfa lo que hace es acercarse al macho de baja jerarquía e invitarlo a ser el primero en copular con esa hembra. Automáticamente los demás machos de la banda se dan cuenta que el macho de baja jerarquía es amigo del de alta jerarquía y además que le está permitiendo copular primero que él mismo. A partir de ese momento, todo tipo de problemas se elimina, los machos de alta jerarquía respetan al de baja jerarquía y el macho alfa cumple con su papel de ser un estabilizador del grupo. Aquí, con ese tipo de observaciones que hacen etólogos como Frans de Waal, se derrumba el mito de que los machos alfa son los únicos que se reproducen. De hecho, había un enigma, que ya vemos que no va a ser enigma, ahorita que les platique por qué, un enigma que decían, ¿cómo es posible que a la hora de hacer el análisis genético en sociedades jerárquicas nos topemos con que los genes de machos de la escala inferior o de hembras de la escala inferior no están en menor número que los genes de machos y hembras de escala mayor? Eso se debe a que en los grupos sociales de mamíferos la dominancia no va ligada a la exclusión, la dominancia va ligada a la estructura. Y eso es en el caso de sociedades jerárquicas. Porque ¿qué pasa con sociedades igualitarias como la de los bonobos? En sociedades igualitarias como la de los bonobos, el sexo es un elemento de cohesión social, no de jerarquía, no de dominancia. Y los bonobos nos muestran una alternativa social en parientes próximos en la que no hay ejercicio de poder, sino solamente signos de cooperación. El bipedalismo, ¿con qué tendría que ver en esta historia? Con algo muy simple. Cuando hablábamos de Konrad Lorenz o de los antiguos etólogos, decíamos que cuando se muestra la panza, se muestra la parte más débil del cuerpo. Y cuando se muestra la parte más débil del cuerpo, se supone que estás bajo la interpretación de competencia, estás haciendo una actitud sumisa. Ahora, con esta nueva explicación empática, podemos decir que más bien estás haciendo disponible la parte vulnerable de tu cuerpo para ver si aquel con el que expones tu panza tiene un comportamiento empático. Es decir, si se acerca a ti no para atacarte, sino para acariciarte. Si lo estás haciendo es porque confías en que el otro va a hacer eso. Es decir, el pegamento no va a ser la competencia. El pegamento es las ganas de establecer un vínculo de ayuda mutua. Esto es la explicación del bipedalismo y esto es la explicación del pegamento social por excelencia en las sociedades de antropoides. ¿Qué decir de las sociedades humanas? Las sociedades humanas, como la experiencia próxima que tenemos siempre es la de la vida civilizada,
pareciera que siempre son jerárquicas, pero claro que no es así. Ustedes mismos son una muestra de que eso no tiene que ser así. La vida comunitaria puede ser igual, equitativa. En muchas sociedades humanas, no las civilizadas, sino muchas sociedades antiguas de cazadores y recolectores, lo más importante en la vida es vivir bien. ¿Y vivir bien qué quiere decir? Compartir con los otros, es decir, tener un elemento de unión empática, cooperativa. La teoría de la evolución nos habla de algo muy interesante. La teoría de la evolución, que es ciencia, nos dice que los grupos de seres vivos han sobrevivido a lo largo de millones de años, no por competencia, sino por cooperación. Los procesos de competencia solo explican fenómenos a muy corto plazo. En cambio, los fenómenos de perdurabilidad, lo que de veras habla de la duración de la vida en el planeta Tierra, es todo aquello que se relaciona con la cooperación. Así que para aquellos que dicen que la biología solamente apoya lo que tiene que ver con la competencia, les podríamos decir que lo que están diciendo es una gran muestra de ignorancia. Desde Darwin se habla de la cooperación, y el gran problema de Darwin fue meramente metodológico y muy sincero de su parte. Él no podía abordar algo a muy largo plazo porque no tenía elementos. En nuestros días tenemos todos los elementos para abordar los fenómenos evolutivos a largo plazo y sabemos que la cooperación es fundamental. Entonces, si queremos llevar esto al ámbito de la reconstrucción de nuestras sociedades, otra vez un poco con la ilusión de aquellos antiguos ilustrados que veían en la naturaleza una fuente de inspiración para reconstruir a la sociedad, nosotros también podríamos voltear a la naturaleza y ver que el mejor modo de reconstruir nuestras sociedades sería recuperando otra vez el sentido de la empatía, de la ayuda mutua. Ojalá y esta plática les sirva, les guste, y otra vez les vuelvo a pasar mi correo en la pantalla para que cualquier duda o pregunta la podamos tener como un intercambio, como un diálogo empático. Muchas gracias.